Bienvenidos jóvenes a esta mesa del diálogo donde vamos a direccionar el Focus Group. El objetivo es para evaluar el impacto del proyecto, descubriendo nuestro pasado, desarrollo del pensamiento crítico a través de la historia afroesmeraldeña, que han sido prácticamente ustedes los pioneros de este proyecto de pensamiento crítico a través de la historia afroesmeraldeña. Bienvenidos a cada uno de ustedes y vamos a dar inicio con la primera pregunta. ¿Qué sabía sobre la historia afroesmeraldeña antes de iniciar este proyecto? No, la verdad no sabía tanto, solo sabía sobre su cultura y un poco de la gastronomía. ¿Qué tal les parece lo que Joel Bryan está manifestando, que sabía algo de la cultura, gastronomía? ¿Qué sabía usted acerca de la historia afroesmeraldeña antes de iniciar este proyecto? Sabía un poco sobre su cultura y un poco también sobre su gastronomía y su tipo de baile. ¿Ya? Yo sabía sobre su tipo de baile y la gastronomía. Perfecto. ¿Qué sabes ahora de la historia sobre la cultura afroesmeraldeña? Su historia y su gastronomía, que venimos de África y de Colombia. Melanie, ¿nos puedes aportar algo de lo que manifiesta Jairo? Que nosotros no sabíamos de dónde veníamos, ¿no? Y nos estaban informando que nosotros veníamos de África. Somos provenientes de la cultura africana, ¿verdad? Y colombiana. Y colombiana. ¿Por qué es de Colombia? Porque Laerte. Naufragaron algunos africanos, naufragaron allá a Colombia, y también de Colombia naufragaron acá a Ecuador. Ok, jóvenes, de acuerdo a los conocimientos que han aprendido durante este proyecto, ¿cuáles creen que de la cultura afroesmeraldeña deberían saber y aprender, y por qué? De lo que deberían aprender de dónde vienen los afroesmeraldeños. ¿Por qué? Porque para poder saber de dónde somos nosotros y nuestra cultura. Sí, también debe saber sobre la historia afroesmeraldeña y desarrollar un poco su pensamiento crítico para pensar y hablar de manera correcta. También deben saber de los afroecuatorianos para saber bien las cosas. Dairis también quería aportar algo. Que gracias a este proyecto he aprendido un poco más sobre la historia afrodescendiente de la región de Esmeralda, y así también las comunidades, sus experiencias, culturas, contribuciones a lo largo del tiempo. Jesús. Deberían saber de dónde venimos y también sus mitos, sus bailes, para poder realizarlo al frente y conozcan, la gente de otro lado conozcan un poquito más. ¿Sí nos pueden recordar un poquito esa historia de la que ustedes hablan? ¿Cómo fue que sucedió que llegaron aquí los primeros habitantes? Y en barco, o sea que venían y que nos rogaban, y un grupo. Ya. O sea, Eran esclavos. El barco de los españoles no venía hacia acá, era para su ruta era a otro país, pero naufragaron entre Colombia y Ecuador, y ahí de los barcos que naufragaron sobrevivieron algunos esclavos negros y llegaron a las costas de Esmeralda, y ahí fue que hicieron poblaciones y ahí desarrollaron cultura hasta el día de hoy. ¿Alguien más quería aportar algo? Continúa. Muy bien. Vamos a analizar una frase. Cada pueblo, cada país tiene otra historia, la que no fue contada, porque tragada en el silencio, cómplice de la historia oficial, de la ideología dominante de cada época.
¿Qué querrá decir esto, Dairis? Que claro que esa frase tiene que decir que cada lugar tiene su propia historia única, que no ha sido contada porque ha sido tragada a propósito. ¿Ya? ¿A qué hará referencia que dice que fue tragada en el silencio? No la cuentan, no le cuentan, digamos, cuentan a veces lo que no es y otras veces cuentan lo que es, pero hablan, alguna gente habla lo diferente, digamos, de las historias de su pueblo. Pero no la cuentas toda, solo cuentas No la la cuentan mitad, toda. lo que se acuerda. Allí dice de la ideología dominante. ¿A qué se Se refiere, creo que a un ejemplo, o sea, creo que ahí se mete, es donde entra el poder. O sea, las personas que tienen el poder cuentan lo que es debido para lo que le hace bien solo para ellos. Y cuentan una historia, y los que no tienen el poder, como los esclavos y todo eso, cuentan otra historia. Muy bien, interesante. Brian nos quería decir algo más. Ya aportó mi compañero. Ya, muy parecido a lo que dice su compañero. Interesante su reflexión. Vamos a imaginar, ¿no?, que a ustedes les piden investigar sobre la historia, pero la historia de la música afroesmeraldeña. Yo tengo aquí algunos fuentes de información que les voy a pedir que ustedes analicen y luego decidan. Escojan solo 2 fuentes que ustedes, en las cuales investigarían, ¿no? Tenemos aquí un periódico, aquí tenemos documentos antiguos que hablan sobre la música, fotografías, aquí tenemos los músicos, ¿no?, las personas que tocan la música afroesmeraldeña, una página web con la historia, los instrumentos mismos que producen la música, una revista digital y un libro. Ustedes decidan qué fuente escogerían ustedes para investigar. Si les mandamos a hacer esta tarea a ustedes, ¿dónde investigarían? No hay respuestas correctas. Todas las respuestas que ustedes den son correctas. Simplemente tienen que decir por qué. Yo investigaría sobre una página web, porque de ahí creo que sacaría algunas cosas importantes sobre la música y los instrumentos, y de ahí me guiaría tipo a unos libros también que pueden hablar sobre la música o sobre su historia, y ahí podía hacer todo. Muy bien. Yo también me guiaría a una página web para sacar información, ¿cómo se llama? Y la otra parte que me dirigiría donde alguien hiciera los instrumentos musicales para saber cómo los utilizan y poderlos tocar. Y de entrevistar a los músicos. ¿Ya? Interesante. Yo también investigaría una página web, porque ahí me da más información. ¿Qué otro medio utilizarían ustedes? Y que documentos, porque ahí también hay, o sea, historia que guardar y un libro. Usted sería por la Yo fuente. un libro, porque hay cosas importantes que podemos saber. De estas fuentes, ¿cómo las clasificarían ustedes? ¿Cuáles serían fuentes primarias y cuáles serían secundarias? ¿Ya? ¿Esos tipos de fuentes qué serían? La primera es primaria, segunda puede ser secundaria. ¿Ya? ¿Por qué? La segunda es una fotografía, es una fotografía que es antigua. ¿Ya? Puede ser primaria o secundaria. La de acá se le digo que dice primaria porque estos son libros antiguos que yo me mostré como de guerra. ¿Ya? ¿La que usted tiene, Laerte? Este de aquí es secundario, porque primario. Porque esta es una investigación, que aquí vemos una fotografía en una página web donde está descubriendo sobre las notas de música. Y la de acá lo estamos viendo a Papá Roncó, como conocido como Guillermo Ayubí, y aquí está en una fotografía. ¿Ya?
Esa hace referencia a los músicos, ¿no? ¿Los músicos qué tipo de fuentes serían? Primaria. Muy bien, y este libro que habla sobre la música tradicional, ¿qué tipo de fuente sería? Fuente primaria. ¿Primaria? ¿Alguien dice otra? Secundaria. ¿Por qué Porque secundaria? cuentan, porque escribieron lo que le contaron a otro. Ya. Y otro viene y que lo lee. Ah, ya. Muy bien, muy interesante, jóvenes, saber sobre esta parte de Una fuente de que es secundaria. de las fuentes. ¿Tienen algún otro aporte? ¿Comentarios sobre las fuentes? No, estos son Salud. los instrumentos. Ah, esos son los instrumentos. ¿Qué tipo de información sacarían ustedes? ¿Sería fuente primaria o secundaria? De primaria, porque Primaria, ¿por qué? Porque lo que ellos ha hecho, la escuela describe todo en ese... herramientas que Ya, es utilizaba. decir, como que les traigo yo un tambor aquí, Ajá. un WhatsApp, También ustedes lo hecho a mano, tocan. Sí. ha hecho a mano. Ya, Ya está que hecho a una mano. revista, así que digital. Ya, y Una esa- fuente y que secundaria, porque ya está todo y escrito. Ya. Muy bien, muy interesante. Seguimos con la parte de las siguientes preguntas. ¿Cómo crees que este proyecto ha cambiado la forma en que ves la historia, las personas afrodescendientes en Esmeralda? ¿Y cuál es su importancia en el mundo de hoy? A mí este proyecto me ha ayudado a entender un poco más sobre la historia esmeraldeña, porque de ahí también su aporte para la actualidad es su danza, más que todo, como la marimba y otro tipo de baile, y que sí son muy indispensables para él. Por ¿Quién acá. más? A mí también me ayudó este proyecto porque yo no sabía de dónde venía los primerandeños. Y ahora ya lo sé, ya entendí. Y cómo era en el tiempo de antes. Yo tampoco sabía casi nada de los afroesmeraldeños y ahí fue que con el proyecto aprendí un poco sobre eso. Muy bien. Y que me parece muy bien. ¿Cómo fue tu experiencia al trabajar en equipo durante este proyecto? ¿Qué problema enfrentaste al trabajar en equipo? ¿Cómo lo resolviste o manejaste? Fue muy interesante porque lo que no entendía mi compañero me ayudaba. ¿Ya? Fue un poco complicado porque no nos sabíamos comprender al principio, pero poco a poco fuimos logrando y comprendiendo y ayudándonos. Para mí fue una experiencia bien porque ahí aprendí a trabajar en equipo, porque antes estaba acostumbrado a trabajar solo. Y desde que hicimos el proyecto en grupo, ahí hemos ido aportando cada uno sus opiniones, Y compartir hemos ido ideas. ordenándonos y para dar cualquier tipo de tema. Vamos a darle paso. Para mí fue muy importante porque entre todos los compañeros lo ayudábamos, lo que no entendíamos y lo explicábamos. Jesús creo que también quería aportar algo. Sí, fue una experiencia muy buena porque tuve un poco más de conocimiento sobre la cultura esmeraldeña y pude conocer las ideas que tenían nuestros otros compañeros acerca del tema. Y ahí fuimos desarrollando las actividades. Muy bien. Reflexionando sobre tu propio proceso de aprendizaje, ¿crees que tus habilidades de pensamiento crítico han mejorado a lo largo de este proyecto? ¿Cómo han mejorado? Sí, han mejorado porque más antes yo solo pensaba y hablaba por hablar. Ahorita tengo que pensar para hablar bien las cosas, para no equivocarme. Vamos a darle espacio a Melanie. Porque lo que no sabía ya lo sé, porque antes, pongamos, decían que los afroesmeraldeños eran de no sé qué y de otros países, y ahora que ya entendí y ya me explicaron y ya sé un poco más. Que gracias a esto he mejorado, porque antes solo veía una sola cosa, ahora puedo ver muchas más
gracias a la historia afroesmeraldeña. A mí también me ha ayudado bastante porque antes yo solo pensaba en mi propia opinión y no me ponía a pensar que otras personas piensan diferente a mí. Y pues también me ha ayudado a pensar antes de hablar. Laerte. Yo aprendí de que poniendo la atención al tema y analizándolo, podemos, digamos, hablar sobre lo que entendimos del tema y hablar frente a nuestros compañeros y decirle lo que entendimos y no podemos hablar por hablar sin analizar el tema. Y entendí que dónde veníamos, porque yo antes solo sabía que los negros eran negros y yo escuchaba a algunas personas que negros venían de Colombia, algunos, y ahí poniendo la atención al proyecto ya entendí, viendo los videos que mandaban al grupo, o a veces veíamos aquí en el colegio, pude entender más dónde venían los afroesmeraldeños. Muy bien. ¿Consideran ustedes que pueden aplicar lo que han aprendido en situaciones de la vida, o sea, en su vida diaria, lo que han aprendido aquí, el trabajo en equipo, los aprendizajes, el conocimiento, la parte de la exposición, o sea, todo lo que ustedes hayan realizado, lo pueden aplicar en situaciones de la vida diaria o les resulta útil? A mí sí me resulta útil en mi vida diaria, porque puede que se me presente cualquier problema y como tipo de trabajo, un trabajo, y ahí puedo pues aplicar lo que he hecho en este proyecto, como trabajar en equipo, aportar en cualquier decisión o opinión. Profe, digamos, si un amigo de otro colegio tenga dificultades de no saber el tema, nosotros como entendimos el tema acá en otro colegio, podemos también explicarle y enseñarle de dónde venía y hacerle entender de dónde venía. Brian, creo que también se le importa. Sí la podemos utilizar. Podemos, digamos, que se nos presente un caso de un turista que quiera saber sobre nuestra historia. Nosotros, como aprendimos, nosotros podemos contarle la historia paso a paso para que él sepa nuestra historia. También podemos aplicar la vida que tienen nuestros familiares, porque tenemos hermanos de colegio y pues también quieren saber de la historia. Nosotros, como ya tenemos conocimiento, les podemos expresar lo que conocemos. Es importante también para contarle a nuestros hermanos cómo era de la historia afroesmeraldeña, para que ellos vayan entendiendo. ¿Es necesario que todas las personas desarrollen el pensamiento crítico? ¿Qué opinan sí, ustedes? Sí. A ver, Brian, Sí, y luego... porque, si no lo utilizan, ellos podrían tener un carácter, no saben qué hacer. Si uno tiene pensamiento crítico, uno antes de hacer las cosas, uno piensa y puede hablar con coherencia y no va a tener dificultades. Sí, porque si no tienen el pensamiento crítico, solo actúan por actuar y no lo piensan. Dairis. Y claro que esas personas deben pensar y entender lo que es la historia, porque así les podrá ayudar en la situación. ¿Qué tipo de situaciones? Situaciones, que puedan hacer algo y después les vaya a salir mal. Entonces ellos tienen que pensar antes de actuar. ¿Alguien tiene otra idea o una opinión diferente? Que gracias a este proyecto yo no pensaba antes de hacer y con este pensamiento crítico pienso antes de hacer las cosas. Muy bien. ¿Cómo creen que podrían ayudar a otras personas para que desarrollen el pensamiento crítico? Contándole la historia, para que ellos vayan entendiendo. Explicándole un poco sobre la historia de los afroesmeraldeños, cómo se organizaron, de dónde vienen,
y sus tradiciones. Yo le podía enseñar a través de haciéndoles preguntas, como ¿por qué pasó eso? O ¿cómo crees que sucedió eso? Por tantas cosas. Y también haciéndole tipos sentidos para que piensen más en lo vivido. Muy bien. Darle charlas y hacerles preguntas y así para que ellos entiendan de una manera mejor. Hacer como una mesa, así como estamos haciendo ahorita, y expresar lo que yo aprendí y haciéndoles preguntas sobre el tema de dónde venimos, preguntas así. Muy bien. ¿Cómo creen, jóvenes, que podrían ustedes compartir sus conocimientos adquiridos sobre la historia afro-esmeraldeña con otras personas? Contándole todo lo que hemos aprendido en este proyecto de la afro-esmeraldeña. Pongamos que si ellos están así, todo deprimidos y no saben qué hacer, uno va explicándole poco a poco lo que no entienden. Dándole apoyo. Si están con la duda de dónde venimos, entonces nosotros, como tenemos conocimiento, le podemos expresar para que tengan un índice de conocimiento de lo que quieren saber. Ante todo, nos gustaría escucharlos a ustedes, que nos comenten cómo ustedes vieron este proyecto al inicio y al finalizar, cuál fue la experiencia que vivieron el día de ayer y hoy día en la culminación, qué tal les ha parecido a cada uno de ustedes. Vamos a escuchar uno por uno para... El proyecto me pareció muy bien porque lo que nosotros no entendíamos, los profesores lo explicábamos, más de eso lo mandaba al laboratorio para que pudiéramos investigar más sobre los temas. Vamos. Me pareció muy importante también el proyecto porque lo que no entendíamos lo poníamos a pensar en todito, todo el equipo, y los ayudábamos entre uno y el otro ahí. Con las ideas. Con las ideas, sí. A veces íbamos al laboratorio a consultar y teníamos más ideas, Más información. más información. Melanie, ¿qué tal? Porque no sabíamos lo que era la historia afroecuatoriana y con la ayuda de los profesores entendemos lo que es eso y también en grupo. Ok, Rael. Yo sí voy a repetir, pero es que Queremos escuchar su experiencia al inicio y al finalizar este proyecto, cómo ustedes se sintieron, motivados, no motivados, de pronto se adquirieron conocimiento, despejaron dudas y sobre todo el día de ayer que fue la sustentación del proyecto, incluso hoy día que estamos realizando el Foco Group, una mesa de diálogo para escuchar las diferentes experiencias que cada uno de ustedes han obtenido. yo, la experiencia que tuve aquí fue porque el primer día, cuando comenzamos el proyecto, yo de verdad no entendía muy bien, pero cuando fui, digamos, poniendo la atención y fui desarrollando las actividades con mi equipo, fuimos haciendo los papelotes, analizamos, fuimos haciendo los temas que ustedes nos daban, íbamos a los laboratorios y si el que no entendía lo repetíamos una y otra vez para hacerle entender el tema y poniendo la atención pudimos hacer un excelente trabajo. ¿Cómo tú te sentiste? ¿Motivado o no motivado? Sí, me sentí motivado porque el trabajo de todos fue excelente. Muy bien. Joel. Yo al principio, cuando comenzamos recién el proyecto, la verdad yo pensé que iba a ser difícil, pero a medida que iban pasando los días, yo me di, o sea, todavía no le estaba dando ningún tipo de empeño, porque no sabía muy bien, pero cuando pasó la primera semana y me di cuenta que yo iba desarrollando mi manera de pensar poco a poco sobre la historia esmeraldeña, ahí sí me motivé y cuando hacíamos las investigaciones en el laboratorio investigaba todo lo posible para que se me quedara grabado y pues cuando
terminamos ahorita, pues me siento bien, porque ahora sí puedo pensar un poco más y no pienso en mí, como se podría decir. Muchas gracias. Jesús. Motivado porque al principio yo no tenía conocimiento, pero gracias a las personas que nos estuvieron apoyando ya tuve conocimiento y todo lo que aprendí lo pude expresar ante mis compañeros y la exposición que... Brian. Al principio yo no me sentía seguro de cómo me iba a salir el trabajo, pero gracias con los profesores que estuvieron dando investigación, ayudando, explicando sobre el tema, viendo el video, en el laboratorio, trabajando, fuimos haciendo el trabajo. Jairo. Me sentí motivado porque trabajamos en grupo y aprendí más de pensamiento crítico y pensé mejor. Y hacemos todo lo posible para trabajar bien con nuestros grupos y me sentí motivado. Yo muy bien porque y al principio yo tenía vergüenza y unos nervios para salir y al frente y todo eso y aprendí más sobre la cultura y de investigando todo eso y muchas gracias por tomarnos en cuenta ahí. A la orden siempre, Dairit. Me sentí bien porque gracias a esto aprendí un poco más sobre la historia afroesmeraldeña. Tampoco a veces, al principio no entendía, pero gracias a los profesores y gracias a mis compañeros podemos pensar más y entender más. Y gracias a este proyecto aprendí un poco más sobre la historia afroesmeraldeña. Bueno, el objetivo de este proyecto del pensamiento crítico a través de la historia afroesmeraldeña es con el objetivo de profundizar toda investigación para ampliar los conocimientos. De antemano, la compañera Nori Guadamuti, quienes habla, les agradecemos por su colaboración. Sabemos muy bien que este proyecto, posteriormente, la institución ha de considerar otros proyectos direccionados al pensamiento crítico, donde ustedes van a ser los pioneros para conducir este barco en el sentido de conocimiento de guías para los otros compañeros estudiantes, sus compañeros, compañeritas, maestros también. Entonces, sí, los felicitamos a nombre de las dos compañeras y ese agradecimiento por su colaboración y participación para adquirir este proyecto que hoy día hemos culminado. De antemano se les agradece. Muchas gracias. Les agradecemos por todos los comentarios, por todas las ideas que han aportado en este Focus Group. Y el pensamiento crítico es algo que se va construyendo de poco a poco, ¿sí? No es algo que tú empiezas hoy y pasado mañana ya piensas críticamente, no es un proceso que hay que ir desarrollando durante todos estos años que ustedes están aquí. Y lo importante es que hayan iniciado y que se haya abierto como esa luz, ¿no? Como una linternita, que uno con la linterna cuando está oscuro, ¿qué hace? Alumbra, ¿verdad? Sí, el pensamiento crítico es así, como una linterna que te permite alumbrar y observar y definir lo que está allí, ¿no? Y poder tomar acción o decisiones respecto a lo que ya observaste, lo que ya viste. Entonces, los invitamos a que si una próxima ocasión hacemos algún otro proyecto, pues para invitarlos y agradecerles por esa predisposición, esfuerzo que le han puesto a cada actividad que hemos hecho.